Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 24 de junio del 2021. El día de hoy, como se les comentaba durante la semana, vamos a tener nuestro resumen de la unidad para recordar qué fue lo que vimos y estén preparados, perdón, un poquito más, para la evaluación del día de mañana. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que veíamos durante esta segunda unidad tiene que ver con signos distintivos, y esto ya lo platicamos desde la primera. Signos distintivos son una serie de elementos que nos permiten diferenciar una empresa de otras, y específicamente hablando de las marcas, que es un tipo de signo distintivo, la unidad 1 hablamos solamente de las marcas tradicionales, mientras que en esta segunda comentamos sobre las no tradicionales. Las marcas no tradicionales, que son todas aquellas que no podemos distinguir solamente con la vista, sino también con otros elementos. Por ejemplo, tenemos las marcas sonoras. Esto se refiere a sonidos musicales o de la naturaleza o producidos por el humano que distinguen fácilmente una marca de otras en el mercado. Marcas sonoras muy conocidas como las que platicamos durante clase en su momento. El sonido de Coca-Cola cuando la tomas. El sonido de León de la MGM. Incluso el sonido de Coca-Cola cuando lo estás sirviendo en un vaso después de destaparla. E incluso algunos jingles como el de McDonald's. De esta manera podemos entonces diferenciar fácilmente a una empresa de otras en el mercado solamente por ese sonido que acabamos de escuchar. Entonces, una marca sonora son aquellos elementos auditivos que nosotros podemos utilizar para que nos reconozcan fácilmente. Ojo, esos sonidos no deben de incluir letra, es decir, no puede ser una canción cantada. Tiene que ser una canción con solamente sonidos musicales, o tiene que ser solamente un sonido de la naturaleza como el león, o un sonido producido por ciertas personas como el tema de Coca-Cola. Estamos hablando entonces de que estas marcas distintivas o estos signos distintivos nos permiten reconocer fácilmente una organización sin necesidad ni siquiera de verlos, solamente con escucharlos ya sabemos a qué se refiere. Segundo tipo de marca no tradicional, las marcas olfativas. Estas son aquellas en las cuales a partir del aroma que tienen podemos identificar a una empresa de otras en el mercado, y en este sentido tenemos que diferenciarlo fácilmente. Si no se distingue fácilmente, entonces no va a ser distintivo, y si no es distintiva, no es una marca. Comentábamos, esta es una descripción de un olor que transmite a una persona la información exacta para identificar una marca. Es decir, por el puro aroma ya sabemos de qué marca se trata. Y comentábamos el ejemplo de las pelotas de tenis que huelen a pasto recién cortado, o los tenis, los zapatos que huelen a chicle. Pero ojo, hay que identificar esto. Una marca olfativa no puede ser algo que esperamos que huela así. Por ejemplo, si yo compro una pintura, va a oler a pintura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo no le puedo poner el nombre como marca olfativa, olor a pintura. ¿Por qué no? Es algo descriptivo. Es como cuando hablamos de los nombres. En cambio, una pelota de tenis no esperas que huela a pasto, o un zapato no esperas que huela a chicle. En ese caso sí son distintivos. ¿Qué otras cosas no se pueden? Por ejemplo, perfumes. Los perfumes esperas que tengan cierto olor, a eso se dedican, entonces no se puede registrar ese olor. Un aromatizante, lo mismo. Si yo compro un aromatizante para mi carro olor manzana canela, yo espero que huela a manzana canela. Entonces, no es algo que se pueda registrar, no es algo distintivo. O jabones o limpiadores. Si yo compro un pinol, yo espero que huela a pino. Es bastante obvio, es bastante descriptivo. Y por ese motivo no se pueden registrar ese tipo de productos. En cambio, un producto que huela distinto a lo que esperas, eso sí. Veíamos también durante clase ejemplos como el caso de ciertas muñecas o el caso de cierta plastilina y demás elementos que tienen olores muy particulares. Después, el tercer tipo de marca no tradicional son las marcas holográficas. Estas son imágenes basadas en el empleo de la luz para tener ciertas modificaciones. Por ejemplo, el holograma que tienen las tarjetas de crédito, de débito, de Mastercard, que nos permiten reconocer fácilmente que sí se trata de una tarjeta autorizada por esta organización, por Mastercard. Ese holograma viene a ser la parte que vemos aquí en la parte superior, donde está el mundito, el infomundi, y que al momento de ponerlo contra la luz, se puede como mover o cambiar de color. Esas son las marcas holográficas más comunes y que se utilizan principalmente.
Después entramos a la imagen comercial, que como se los había dicho durante clase, es una de mis marcas no tradicionales favoritas, es la favorita de hecho, porque esta no solamente es una cosa, es todo un conjunto de elementos que cuando se presentan de esa manera combinados pueden ser distintivos, es decir, elementos que combinados en cierta disposición nos permiten identificar fácilmente a un producto o servicio. Y veíamos el caso de esta bebida energética, que aunque la mayoría pensó que se trataba de Red Bull, después descubrimos que era Ripley. Y que en cambio Red Bull se ve ligeramente distinto, aunque maneja elementos muy similares. Los colores son similares, los elementos que incluye son similares, la disposición es similar. Y cualquier elemento que incluyamos en nuestra imagen comercial que tenga que ver con forma, etiqueta, color, empaque o disposición puede protegerse. En el caso de Red Bull, lo que hicieron fue proteger precisamente esos elementos que lo permiten distinguir fácilmente. Los cuadriláteros, azules y plateados, y acomodados de cierta manera. Estamos hablando entonces de que una imagen comercial viene a ser una serie de elementos más grande que las marcas anteriores, pero que en muchos casos, como en Red Bull, le permite tener mayor claridad al cliente sobre si es o no es ese producto. Platicábamos otros tipos de imagen comercial, como el de Christian Louboutin, que su signo distintivo son las suelas rojas de sus zapatos, o el de In-N-Out, que la imagen comercial contempla muchos elementos, el acomodo de ciertas mesas, la integración de ciertos colores en su restaurante, la integración de otros elementos como bancos, sillas, colores, etc. Entonces, la imagen comercial puede ser tanto para productos, como en el caso de Red Bull, en el caso de Christian Louboutin, pero también para servicios, como el caso de el local de un restaurante o el despacho contable de cierta empresa o lo que sea. Incluso ustedes hicieron un par de ejemplos. Un ejercicio orientado hacia este iPhone 3, en el cual estaba bastante sencillo. Las líneas punteadas nunca cuentan, entonces solamente se basaban en un dispositivo con cuadrilátero con puntas redondeadas. Listo. Y estamos hablando de que en ocasiones puede ser sencillo como esto, o en otras ocasiones un poquito más complicado como este otro restaurante, el Huddle House, en el cual se integran pisos con cuadriláteros, paredes también, cierto tipo de lámparas, cierto tipo de acomodo de la cocina, de las mesas y demás. Entonces, una imagen comercial se contempla de no solamente un elemento como los sonidos o los olores y demás, que ya veíamos antes, no. La imagen comercial es un tipo de marca que incluye muchísimas cosas en la mayoría de los casos, pero que también puede ser de uno solo, como el caso del color de Christian Louboutin. Bien, posteriormente hablamos sobre la clasificación de signos distintivos. Sí, eso también lo vimos en esta segunda unidad, pero eso está bastante sencillo, ya la mayoría lo entiende. ¿A qué nos referimos con este tipo de tema? Básicamente a que las marcas se rigen bajo un principio que se llama principio de especialidad. Y eso quiere decir que cuando tú tienes una marca, va a ser tuya, pero específicamente para ciertos productos, no para todos. Y para tener precisamente una integración de este principio de especialidad es que se creó la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, o la clasificación de NISA. En este caso se incluyen 45 clases, de las cuales la mayoría son para productos y hay algunas para servicios. Cada servicio y cada producto que existe en el mundo trató de incorporarse en alguna de estas 45 clases. De manera que cualquier cosa que vendas, cualquier cosa a la que te dediques, esté dentro de alguna de ellas. Algunos casos ya lo tienen bien definido. Por ejemplo, si yo les digo en qué clase van los restaurantes, la mayoría ya sabe que va en la 43. O si yo les hablo de maquillaje, seguramente también ya saben que va en la 3. Elementos que ya hemos comentado varias veces durante clase, que incluso elaboraron por ahí algunos ejercicios. Pero también entender que existen marcas que van más allá de una sola clasificación. Por ejemplo, Disney, que lo mismo tiene mochilas, lo mismo tiene lentes, lo mismo tiene plumas, cubiertos, escuelas, ropa, comida, que cualquier otra serie de elementos que incluyen a su marca. Y estamos hablando entonces de que Disney no se registra solamente en la clase de ropa, o solamente en la clase de comida, o solamente en la clase de cubiertos, sino que se registra en la mayoría de las clasificaciones en donde podría tener algún tipo de injerencia. Empresas como Disney, empresas como Coca-Cola logran hacer eso porque así lo requieren los productos que venden. Hay otras empresas que no. Si yo me dedico solamente a vender
manzanas, pues tal vez podría registrar una marca para manzanas o una marca para el servicio de venta de manzanas y listo. 2 registros y ya. O si soy Disney, necesito los 45 registros. ¿Cómo es que yo puedo saber a qué clase pertenece mi marca? Muy sencillo, entramos a la página de la clasificación de NISA en nuestro país. clasnisa.inpi.gov.mx, y dentro de esto podemos apreciar una serie de elementos para poder determinar a qué clase pertenecemos. Hay menús orientados hacia saber a qué clase pertenezco por un buscador. Simplemente ponemos, por ejemplo, si me dedico a la papelería, escribo papelería en el buscador y nos van a salir una serie de resultados que podrían interesarnos. O me voy directamente a revisar clase por clase a ver en cuál entra mi producto. En cualquier caso, ClassNISA es la opción para saber a qué clase pertenece mi marca. Ya hicieron también un ejercicio al respecto en el cual establecieron que un sofacama, por ejemplo, va en la clase 20, mientras que el orégano para pozole va en la 30, o un banco en la 36, mientras que hay elementos también que podrían referirse a distintas cosas y necesitamos más contexto. Si hablamos de papelería, podría ser en la clase 35, porque es el servicio de papelería, pero si nos referimos a los productos de papelería, sería en la clase 16. Entonces hay que tener bien claro a qué se dedica la empresa. Y precisamente hablando de esto, una vez que tenemos en cuenta a qué clasificación pertenece, tenemos que determinar si ya está registrada o no esa marca. Si ya está registrada, vamos para atrás y vamos a crear una nueva. Si no está registrada, para adelante a buscar registrarla. Tenemos 2 formas de búsqueda de factibilidad. La primera, la fonética, en la cual buscamos a través del nombre a ver si ya está registrada. ¿Cómo hacemos para buscar? Entramos a alguna de estas 2 páginas, Marcia o Marcanet. En ambas páginas tenemos la posibilidad de encontrar marcas similares, marcas muy parecidas o marcas iguales a las que nosotros queremos registrar. En el caso de Marcia es una versión más reciente, Marcanet es una versión más antigua, pero mi recomendación es que utilicen ambas cuando sea posible. En todo caso, ya realizaron también ejercicios similares a esto y ya entendieron cómo es que se realiza este tipo de búsquedas. Incluso determinaron clases y viabilidad en ciertos puntos para poder identificar todo esto. Punto importante, vamos a regresar tantito para hacer este mensaje. Punto sumamente importante. Cuando nosotros hacemos una búsqueda de factibilidad de registro de marca o de registro de signo distintivo, nos brinda mayor certeza de que la marca está disponible o que no está disponible, ¿sí? Supongamos que no encontramos nada dentro de Marcia ni de Marcanet. Eso significa que le podemos asegurar a nuestro cliente que su marca sí se va a registrar. No, nunca. Nosotros no le podemos asegurar al cliente que su marca sí se va a registrar porque no depende de nosotros. Lo que podemos hacer es decirle que tiene mayor probabilidad de registro que otras, o que se incrementa su certeza, que vemos una opinión positiva de su registro, pero no que le estamos diciendo que forzosamente se va a registrar, porque el INPI es el que se encarga de eso, tarda entre 3 y 6 meses, nosotros hacemos la búsqueda en 1 o 2 semanas, entonces es bastante diferente. Una vez que hablamos de la factibilidad fonética, después pasamos a la figurativa. Y la figurativa es muy similar en el sentido de que primero necesitamos identificar a qué clasificación pertenecen las figuras o los símbolos que incluyen nuestra marca. En este caso, a partir de la clasificación de Vina, que tiene solamente 29 categorías, pero un chorro de divisiones. Y de esta manera veíamos el ejemplo de Watermelon específicamente con sus símbolos. Vemos que tiene una niña que está comiendo, que tiene una sandía, que tiene un fondo con rayos, que tiene unos árboles, que tiene un listón al frente, que tiene letras y demás. Son muchos los elementos y todos ellos deberíamos de investigarlos. Pero en este caso el principal es la niña que está comiendo. Entonces, ¿a qué clasificación, a qué categoría pertenece esa niña comiendo? Primero, seres humanos, niños, específicamente niñas. Podemos ir incluso a subsecciones, pero no es necesario. Y recordarán que dentro de la búsqueda figurativa que hicimos tanto en Marcio como en Marcanet, nos salían muchísimos resultados. En Marcio, por ejemplo, recordarán que cuando hacíamos la búsqueda, quizás nos salían entre 1000, 2000, 5000 resultados. Pero cuando planteábamos este filtro a partir de la categoría, se reducía a 20 o 24.
Entonces, de 5,000 a 24, y con 24 ya es mucho más sencillo identificar si se parece o no. A final de cuentas vimos que esta marca no está registrada y si se puede entonces registrar muy probablemente. Pero es lo mismo, se tienen que hacer tanto en marcha como en MarcaNet. Posteriormente hablamos de las distintas prohibiciones, es decir, no cualquier cosa se puede registrar como marca. Hay algunas prohibiciones que el INPI te muestra dentro de su ley. Y ojo, ¿en qué ley? En la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La primera prohibición que tiene se especifica en el artículo número 12 de esa ley, que nos dice que no se pueden registrar contenidos o formas contrarios al orden público. ¿Qué significa orden público? Básicamente hace referencia a elementos que podrían estar en contra de las personas o en contra de la sociedad de cierta manera, como palabras que insultan a cierta persona o a cierto grupo, o hacia palabras que sean obscenas, que sean muy gráficas, etc. Estamos hablando entonces de que si yo quiero registrar como marca una grosería, lo más probable es que me digan que no. Si yo quiero registrar como marca una imagen obscena o una imagen pornográfica, me la van a negar. Pero si las imágenes o las palabras que yo trato de registrar tienen alguna connotación positiva, allí podría ser que sí me autoricen el registro. Por ejemplo, esta bebida alcohólica que se llama Chingones de Victoria, no hubo problema para que se registrara, porque Chingones no tiene una connotación negativa, al contrario, es positivo, no va en contra del orden público, de hecho, va a favor. Estamos hablando entonces de que en esta ocasión es muy ambigua la ley. Segundo, nos vamos a todos los incisos que nos marca el artículo 173. Y el primero de ellos es que tu marca tiene que ser distintiva. No podemos utilizar nombres técnicos o de uso común. Si yo quiero tener una carnicería, le tengo que llamar de forma diferente a carnicería. Tiene que ser distintivo. Y ojo, todas las prohibiciones se basan en 2 puntos. Número 1, que sea distintivo. Es decir, que sea diferente a los demás, que no sea algo con un uso común. Tiene que ser distintivo. Pero bueno, además de esto, tenemos, por ejemplo, que no podemos registrar imágenes o formas que sean del dominio público, como esta imagen que podemos encontrar en cualquier carretera de nuestro país y de hecho del mundo. Tampoco podemos registrar cosas que sean muy descriptivas cuando estamos hablando de un producto. Queso Oaxaca con leche 100% de vaca. Es súper descriptivo. Entonces no es posible registrar esa marca. Lo mismo con letras, números o dígitos aislados. Por ejemplo, una letra M. Yo no puedo registrar una letra M nada más así. Si yo presento una solicitud de registro de marca con una letra M, me van a decir no se puede. Pero si esa letra M yo la pongo con un diseño especial, como esta M de Movistar, allí no habrá ningún problema. ¿Esa M sí se pudo registrar? Sí. ¿Por qué? Porque tiene un diseño especial. Si estuviera solamente aislada una letra M y ya, allí no se podría. No podemos registrar tampoco traducciones, transliteraciones o variaciones ortográficas de cosas que ya dijimos que no se podían registrar. Por ejemplo, no podemos registrar cosas descriptivas, como lo vimos hace un rato. Si yo quiero una tienda de tecnología y le pongo como nombre tienda de tecnología, ¿me permitirán registrarlo? No, es demasiado descriptivo. ¿Qué pasa entonces si lo pongo en inglés? Tech Store. Tampoco, porque el INPI no está tonto. Sabe que se trata de una palabra o de una serie de palabras en otro idioma y que al traducirlo dice tienda de tecnología. Por ende, no te permitirían registrarlo. Bueno, pero ¿qué pasa si en lugar de tienda de tecnología yo lo escribo tecnología con K y con J y con Y en lugar de I latina, etcétera? Tecnología, pero con K, con J y con I. Tampoco se puede, eso sería una variación ortográfica caprichosa. Y estamos hablando entonces de que todas estas son palabras no registrables. Por ende, a pesar de que lo traduzcas, lo pongas en otro tipo de letras o con variaciones ortográficas diferentes, pues bueno, te la van a negar.
Tampoco podemos registrar banderas, símbolos o emblemas de países, ni tampoco símbolos, emblemas, siglas o denominaciones de organizaciones reconocidas oficialmente, como los Juegos Olímpicos. No podemos registrar billetes, signos oficiales, sellos oficiales o monedas de países o de bancos centrales. Lo mismo con imágenes que reproduzcan condecoraciones, premios o medallas de ciertos eventos reconocidos oficialmente. Tampoco podemos registrar como marca zonas geográficas, mapas, denominaciones o gentilicios cuando se presta una confusión. En este caso, por ejemplo, tenemos el mapa de Tamaulipas, pero está de una manera un poquito más diseñada con ciertas curvaturas que permiten que sea distinto, además de que lo conforman una serie de flechas que cambian totalmente su sentido. Entonces, esto sí se puede, pero en general, si ponemos solamente un mapa y ya, no lo dejarían. No podemos registrar como marca tampoco denominaciones de origen cuando se pueden prestar a confusión. Por ejemplo, chile habanero es una denominación de origen registrada en nuestro país, pero sí podemos utilizar esa denominación para un servicio distinto. Por ejemplo, para un estudio de diseño. Si yo tengo un estudio de diseño, sí le puedo poner habanero porque no tiene nada que ver con el chile. ¿Okay? Es una clase distinta. No podemos registrar como marca nombres, apellidos o seudónimos de personas famosas, a menos de que seamos ellos. Lo mismo con la imagen, voz y retrato de personas sin su consentimiento. En este caso hablamos de personas que pueden ser famosas o no famosas, da igual. No podemos registrarlo a menos de que seamos ellos o a menos de que tengamos autorización de su parte o seamos una persona que tiene sus derechos por vía legal. Por ejemplo, Cantinflas, su imagen sí está registrada por parte de su viuda. Tampoco podemos registrar como marca nombres, denominaciones o reproducciones de obras artísticas o literarias, como por ejemplo el pájaro loco, que tiene el dibujo del pájaro loco y su nombre y tal, no puede ser registrado como marca a menos de que nos dé autorización su dueño original. Tampoco palabras que puedan engañar al público. Si yo vendo un agua que dice de Perú, la gente va a pensar que precisamente se trata de un producto de aquel país. Pero si en cambio ese producto es de Cuernavaca, Morelos, pues entonces estoy engañando al público. No me permitirían registrarlo. Por último, no me permiten registrar signos iguales o semejantes a marcas declaradas famosas o notoriamente conocidas en nuestro país. Marcas como IMSS, como Pemex, como Andrea, como Bimbo, como Coca-Cola, etcétera, que son marcas que todos entendemos que son famosas, muy probablemente tengan esta declaratoria por parte del INPI. Entonces, que ni se nos ocurra tratar de registrar este tipo de signos. Esos son todos los signos que vimos o todas las prohibiciones que vimos durante clase. Además de esto, hay otras que se establecen en la ley que seguramente muchos de ustedes ya vieron en el artículo 173 cuando estaban haciendo su tarea de identificación de nombres para su consultora o para su cliente. Sin embargo, todos ellos se concentran pues básicamente en los que acabamos de ver. Un poquito más adelante, durante la unidad, estuvimos hablando de temas de naming. ¿Qué es el naming? Básicamente es el proceso, todas las estrategias y criterios que se desarrollan para la asignación de un nombre a una marca. Esa marca que puede ser para un producto, sea bien o servicio, o para toda una organización, una empresa, una institución, etc. Entonces, el naming como proceso no requiere de ciertos criterios o de ciertos elementos para poder crearse. Para poder tener una buena marca, un buen nombre de marca, existen ciertos criterios. El primero de ellos, es el más claro, tiene que ser distintivo y original. Toda marca tiene que ser distintiva, tiene que ser diferente a las demás, tiene que ser nueva, novedosa, original. Segundo, tiene que ser breve y conciso, no utilizar muchas palabras o que sea muy grande. No, que sea máximo 5 palabras, 6 quizá dentro del nombre de marca, pero preferentemente 1 o 2, para que de esta manera sea mucho más fácil de recordar. Y puede ser fácil de recordar porque es corto o puede ser fácil de recordar por alguno de los puntos siguientes. Número 1, que tenga fonética simple, es decir, que lo podamos pronunciar de manera sencilla. Si yo tengo la marca, por ejemplo, Xiaomi, ¿qué tan simple es pronunciar Xiaomi? Pues más o menos, porque el tener algunas X dentro de y juntarla con una vocal, con un par de vocales tan rápido, Xiaomi, tiene 3 vocales ahí pegadas, pues bueno, es un poquito complicado. No es lo más complicado, pero tampoco es lo más simple. Entonces,
Hay que entenderlo desde esa perspectiva. Que tenga sonido agradable, que cuando lo estás pronunciando, se está diciendo, lo escuchas y suena bien. No es lo mismo decir Xiaomi que decir Sputnik. ¿Me explico? Alguna de esas dos suena mejor. ¿Cuál? Ustedes decidan. Estamos hablando de un par de marcas que podrían representar a una organización que se dedica a lo mismo. Pero por el puro sonido, podríamos preferir a una de esas dos. Por último, que tenga una escritura agradable, que sea fácil de escribir, que sea fácil de plantear en papel. Y por último, que tenga un mensaje relacionado. Y a diferencia de lo que pensaron muchos de ustedes cuando hacían la tarea de creación de marca, mensaje relacionado no significa tener un eslogan. Mensaje relacionado no significa tener un tagline. Mensaje relacionado significa que con el puro nombre de tu marca ya podemos saber qué significa o a qué se refiere. Algunas marcas tienen mensajes relacionados, otras no. Hablamos, por ejemplo, de una marca como, pensemos en Amazon. Amazon, que su propio nombre podría representarnos el Amazonas, que es un río muy extenso y por ende Amazon también es una empresa muy extensa. O también por esa misma palabra podríamos pensar en la palabra amazing, que significa sorprendente o increíble, asombroso. Entonces la empresa es asombrosa también. Entonces más o menos esos mensajes nos da esa marca. ¿Qué tan relacionado está ese mensaje que se brinda? Podría ser que mucho, podría ser que poco. Usted lo decidirá. Entonces, idealmente tendríamos que tener todos estos puntos. En todo caso, hay diferentes formas de establecer nuestro naming, nuestro nombre. Por ejemplo, existen los nombres de fundador, en el cual establecemos el nombre o apellido de la persona que creó la empresa. El geográfico, que es a partir de un lugar en el cual nació, creció o se encuentra nuestra organización. Puede ser también un nombre descriptivo, aunque con esto hay que tener cuidado porque existen prohibiciones al respecto. Los nombres acrónimos que nos ayudan mucho cuando mi empresa tiene un nombre muy largo. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Es demasiado largo y complicado, difícil de recordar, pero si lo ponemos como acrónimo, BBVA, mucho más fácil, mucho más rápido. Otros nombres como los metafóricos, en el caso de Amazon que decíamos hace un rato. Amazon, que se eligió ese nombre a partir del río Amazonas, que es muy grande, que es muy extenso y tal, y Amazon también buscaba hacerlo, en un inicio con libros, pero en la actualidad con cualquier tipo de producto. O nombres históricos, como el caso de Tesla, que nace a partir de un personaje histórico como lo fue Nikola Tesla, ingeniero inventor de Estados Unidos, etc. En este caso también hay que tener cuidado porque puede ser que se incumpla con la prohibición de personajes famosos. En este caso no se hace así porque no se incluyó Nikola, solamente Tesla, entonces no hay tanto problema. También hay otros que son arbitrarios, que se eligieron nada más porque sí, como en el caso de Apple, que se eligió ese nombre simplemente para que estuviera por arriba de Atari dentro del directorio telefónico. Mientras que la manzana como tal no significa nada para la empresa, sino que se le dio un significado ya posterior. Y otros que son nombres inventados, como Kodak, que simplemente porque al dueño le interesaba que estuvieran las letras K dentro de su nombre, los creadores de la marca se enfocaron en utilizarlas, en crear algo que incluyera dos letras K y listo, hasta llegar a Kodak, que fue un nombre que gustó, que significa absolutamente nada. Otros nombres que podemos llamar como combinados, como Adidas, que combina el nombre y apellido de su fundador, Adi y Dassler. Adidas. Son neologismos, son palabras conformadas por una combinación de otras que nos permiten tener una marca final. Nombres sugerentes que nos hablan sobre ciertas características que nos permiten a nosotros como consumidor imaginarnos el producto, pero que no son descriptivas. Para que esta marca, por ejemplo, Bicola, fuera descriptiva, tendría que hablarnos de líquido color negro, nos tendría que hablar de refresco de cola o algo similar. En este caso no lo hace, nos habla de Big. Big es la marca, Big Cola. Entonces, es sugerente en el sentido de que estamos pensando en un producto que va a ser grande, pero no necesariamente del líquido como tal, por ende no es descriptivo. Los asociativos, que son palabras relacionadas con algún producto a partir de cierto atributo. Por ejemplo, el chocolate crunch tiene un atributo bastante interesante a partir de su conformación, que tiene mucho arroz inflado. Por ende, cuando tú muerdes una barra de chocolate de esas, hace un crunch.
Ese fue precisamente el sonido que eligieron para dejarlo como marca de esta organización. Esos son entonces los diferentes tipos de naming. Después entramos un poquito a recordar o repasar temas de clasificación de nombre, bueno, clasificación de marcas para una empresa consultora. Y en este caso recordarán que veíamos que una empresa consultora no solamente se registra en una. La mayoría pensaron que era la clase 35 y nada más. Sin embargo, también tenemos que contemplar la clase 36, que habla de servicios financieros, o la clase 41, que nos habla de formación de capital humano, la 42, que nos habla de diseño y otros elementos, o la 45, que nos habla de servicios de propiedad intelectual o de marcas. Entonces, hay empresas como Disney, que decíamos hace un rato que necesita todas, y otras como consultores que necesita 2, 3 o 5 diferentes tipos de clasificaciones. Hay que recordar eso. Más reciente, ya llegando a la semana pasada, platicamos sobre los colores del círculo cromático. Y en ese sentido partimos del hecho de que existen unos colores que se llaman colores primarios. Estos son el rojo, azul y amarillo. Los colores primarios, al combinarlos, forman lo que conocemos como rueda de color. Todos los colores, al momento de combinarlos, tienen ciertas tonalidades y generan la rueda de color. De esta manera se crean entonces los colores secundarios y cualquier otra combinación de colores que están integradas dentro de esta rueda de color. Hay que identificar ciertos parámetros clave cuando vamos a elegir los colores de nuestra marca, de nuestra empresa. Y el primer elemento tiene que ver con la tonalidad. ¿Qué color o qué tonalidad dentro de mi círculo cromático, dentro de mi rueda de color voy a elegir? Recordemos, rueda de color, círculo cromático, esfera cromática, todos son palabras que significan lo mismo. Este elemento en el cual ponemos todos los colores a disposición de las personas. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy seleccionando color rojo. Después, ¿qué nivel de saturación? Es decir, ¿qué tan fuerte quiero que se vea el color o qué tan débil? ¿Qué tanta intensidad quiero que tenga mi color? ¿Más sutil o más fuerte? Quiero que sea un poquito más claro, un rojo llegando a rosa o un rojo rojo. Y también tenemos el nivel de brillo. Queremos que sea muy brillante llegando a blancos o más oscuro llegando a negros. Son 3 parámetros que tenemos que tomar en consideración cuando estamos eligiendo los colores de nuestra marca. Una vez que identificamos esto, vamos a llegar a un punto en el cual tenemos un color preciso, un color específico, y ese color debe tener un código hexadecimal, un código RGB, un código CMYK, un código Pantone, etc. Colores en específico que nos permiten identificar cuál va a ser. Y entonces cada vez que vayamos a utilizar ese color, sea exactamente el mismo y no haya variaciones. Para hacer esto, les platicaba yo que existen diferentes formas. Una de ellas, la más sencilla, es entrar a cualquier programa, cualquier software, cualquier aplicación que tenga algún tipo de elemento de diseño. Una vez estando allí, creamos una figura y utilizamos una herramienta que tiene la mayoría de estas aplicaciones que se llama cuentagotas. Al momento de tomar el cuentagotas, seleccionamos el color que queremos saber o que queremos utilizar y nos vamos a ir a la opción de más colores de relleno para identificar su código hexadecimal. Lo copiamos y lo guardamos para saber exactamente cuál es. En este caso, entonces, ya sabemos que ese color morado en específico es el hexadecimal 862E76. También podemos elegir el RGB y de esta manera tener más de un modelo de color elegido dentro de mi código. Cada vez que yo quiero utilizar entonces ese color morado dentro de una aplicación o dentro de una publicidad o dentro de cualquier cosa, yo ya sé que es el hexadecimal 862E76, ¿vale? O el RGB 134, 46, 118. De esta manera entonces tenemos posibilidad de utilizar esos colores siempre. Ahora bien, ¿cómo hacemos para combinar colores? Hay una cosa que se llama armonía del color que se conforma a través de ciertas fórmulas. Por ejemplo, la fórmula monocromática, que en este caso utilizamos un color y le vamos variando su nivel de saturación y brillo. La análoga, que tomamos un color y después seleccionamos los colores que están adjuntos a un lado de ellos, que básicamente van a crear cierta combinación que va a ser buena. Los colores complementarios, que tomamos un punto dentro de la rueda cromática y después nos vamos al punto exactamente contrario. Colores que son totalmente opuestos dentro de esta rueda o dentro de este círculo, que también podemos jugar después con las variaciones de saturación y brillo.
los colores complementarios divididos formando un triángulo isósceles en el cual encontramos un punto y a partir de ahí un par de colores opuestos o complementarios. Después la fórmula más popular dentro del diseño, que es la triada, donde elegimos 3 colores. Formamos un triángulo equilátero y a partir de esto tomamos en cuenta 3 colores principales, que es donde está cada punta. Ojo, cada vez que hablamos de fórmulas con 2 o más colores, 2 o más tonalidades, perdón, 3 o más tonalidades, deberíamos de elegir una tonalidad como principal. Por ejemplo, en este caso, la tonalidad principal que utilizamos es el morado y dejamos el amarillo y el verde como complementarios. Lo mismo sucede con esta otra, que es la tetraédrica. Formamos un cuadrilátero y cada esquina representa un color. En este caso, el color principal sería el azul y dejamos los otros 3 como secundarios o como complementarios. ¿Por qué? Simplemente porque así me gustó. Podría ser que el principal sea el morado o el naranjo o el amarillo, pero en este caso fue el azul porque así me interesó. Bien, una vez entendiendo esto, ¿cómo hacemos para crear nuestra propia paleta de colores? Ustedes ya trabajaron un poquito con esto y existen diferentes plataformas. Galactic Ink, que es una de ellas donde a través de las armonías y fórmulas que decíamos hace un rato, podemos crear paletas. O Paleton, que precisamente con técnicas parecidas a las anteriores, podemos también crear nuestras propias paletas de colores. Pero también existe esta otra, que es inspirarnos en la realidad, como esta paleta de colores que tiene un amarillo, un verde, un naranja y un rojo a partir de los colores de las manzanas. Manzana golden, manzana verde, manzana gala y manzana red delicious. Estamos hablando entonces de distintos tipos de formas en que nosotros tenemos posibilidad de crear paletas. Incluso durante clase veíamos cómo inspirarnos en un plato de pozole para crear una paleta de colores. Y tenemos un naranja pozole, un rosa rabanito, un verde lechuga y un azul plato. Y de esta manera tenemos nuestra paleta de 4 colores que podemos utilizar para nuestra marca. Bien, llegamos ahora sí a esta semana y en esta semana veíamos un tema que tiene que ver con la gestión de marca en las organizaciones. La gestión de marca, que se refiere a 3 conceptos: crear, promover, pero sobre todo proteger una marca, de manera que tengamos una imagen positiva de la empresa a partir tanto del eslogan como de la marca. La creamos con toda su identidad o con toda su identidad visual. Después protegemos eso que ya creamos y posteriormente lo promovemos en distintas plataformas, buscando crear una identidad de marca que nos permita crear y mantener un engagement entre la empresa y el cliente. El engagement se refiere a esta conexión más allá de simplemente vendedor y comprador, una conexión que tiene que ser más orientada hacia temas emotivos o emocionales, sensaciones, filosofías y demás aspectos con los cuales enganchamos a los clientes hasta conectar a un punto más allá. Platicábamos el caso de Coca-Cola y cómo ellos tienen distintas maneras de representar esta identidad. Por ejemplo, en su publicidad, que siempre nos hablan de familia, de reuniones, de convivencia, de paz, de felicidad. Y toda la identidad de marca de Coca-Cola está basada en estos aspectos positivos que nos llevan a la felicidad. A pesar de que todos sabemos que la Coca-Cola hace daño, que tiene muchos azúcares, que tiene tal y tal, no nos interesa porque Coca-Cola es igual a felicidad. Son elementos que nos brindan su identidad de marca que ha sido creada durante los últimos años. Cuando hablamos entonces de gestión de marcas, tenemos que enfocarnos no solamente en crear la imagen y listo, sino que son 3 los aspectos principales. Uno, sí, es esta identidad visual. Pero además debemos crear nuestra marca con base en cierta filosofía empresarial, misión, visión y valores que nos van a dictar cuál es el rumbo que tiene que seguir mi marca. Pero sobre todo, los pilares de marca. Estos 3 aspectos van a conformar esa identidad que yo quiero para lograr un engagement. La filosofía y la identidad ya los entendemos, sabemos a qué se refiere, incluso lo hemos trabajado. Pero lo último que estuvimos viendo son los pilares de marca el día de ayer. Esto lo tienen mucho más fresco. Son 4 los tipos de pilares de marca que existen. El primero, que es el propósito, o para qué fue creada, una promesa en la cual yo te explico cómo cumplir mi propósito, los atributos que tienen mis productos y servicios y la manera en que me voy a posicionar en tu mente. Primero, el propósito de la marca, primer pilar. ¿Para qué existe la marca? Apple existe para ser diferente, para pensar diferente.
El propósito podría representarse en un eslogan, podría representarse en una marca o podría representarse en campañas de publicidad. Cualquiera de esos es útil. En este caso, para que sea más sencillo, se los presento como eslogan en el caso de Apple. Entonces, ¿para qué existe la marca? Tengo que encontrar un propósito de esa marca. Segundo, una promesa. Si Apple existe para ser diferente, ¿cómo le estás prometiendo algo diferente a tu público, a tus clientes? En este caso, lo volvemos tangible al hablar de que somos diferentes en temas como la privacidad que tiene mi dispositivo. iPhone tiene mayor privacidad que los demás. Chécalo. Entonces, tenemos un propósito, primer pilar. Tenemos una promesa, segundo pilar. Y tenemos atributos de marca, nuestro tercer pilar. Los atributos integran la personalidad de la marca, ya que incluye la filosofía de la empresa, que la empresa quiere mostrar al público a partir de atributos diferenciadores. No me interesa un atributo básico como la pantalla o como cierta certificación. Lo que me interesa son aspectos que solo tiene mi producto o mi empresa, como en este caso un sistema operativo propio. A partir de eso me baso para yo establecer ciertos criterios que voy a incluir en mi promesa. Con este sistema operativo propio, yo tengo la posibilidad de brindarte mayor privacidad. Entonces, en mi propósito dije que somos diferentes. Lo cumplo con mi atributo de marca teniendo un sistema operativo diferente de los demás. Y te doy la promesa de ser diferentes porque mi sistema operativo permite tener privacidad distinta de las otras compañías. Pero todo esto no funciona si no posicionamos nuestra marca. Posicionar la marca significa la manera en la que se presenta ante el público y la manera en que queremos que sea percibida por ellos. Puede ser a partir de los atributos, por ejemplo, mi dispositivo tiene cámaras Pro. Puede ser a través de beneficios como el sistema operativo de mi teléfono permite que tú tengas más privacidad. O puede ser por una filosofía más grande, un tema conceptual que nos brinda ya no solo atributos ni solamente beneficios, sino todo un concepto filosófico que nos orienta a, por ejemplo, un iPhone tan poderoso que le llamamos Pro. Estamos hablando de temas más intangibles, temas que no puedes ver y tocar como los anteriores, pero que te brindan una orientación de que lo quieres, de que lo necesitas o de que lo deseas. Estos 4 pilares son básicos en cualquier estrategia de branding. El branding, como términos específicos, se refiere a todas las acciones a través de las cuales gestionamos de forma eficiente las estrategias de marca de una empresa. Y en este caso tomamos 4 etapas. Planificamos, estructuramos, gestionamos y promovemos nuestra marca de distintas formas. Desde identificar qué es lo que queremos hacer con nuestra marca, plantear ciertos gustos propios y de los clientes, pero además establecer todos los pilares de marca que platicamos hace un rato para posteriormente registrar mi marca o renovarla y finalmente mostrarla ante el público. ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque el branding se basa en estos aspectos no solamente para que la marca esté bien, sino tiene un objetivo central. Y ese objetivo es garantizar que nuestra marca va a tener un buen posicionamiento en el mercado a partir de 3 conceptos clave. Mi marca va a ser relevante, mi marca va a ser visible y mi marca va a tener una buena reputación. ¿Okay? Eso es lo que tratamos de hacer con el branding. Que sea relevante, que las personas tengan una buena opinión de ellos cuando lo ven, que la gente pueda verla, pueda percibirla, sepa que existe y que tengan una buena nota a la hora de que ellos platican sobre nuestra marca. ¿Okay? En términos generales, eso fue lo que vimos en esta segunda unidad. ¿Vale? Dejamos hasta aquí la sesión del día de hoy. Vayan a su sesión de clase. En el caso de que alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario y demás, se puede quedar al final. Les recuerdo, mañana tenemos evaluación. La evaluación va a ser teórica y un poquito práctica también. No es necesario que entren a Meet. Ya les estaré mandando un mensaje temprano para que sepan cómo es que se va a realizar. ¿Vale? En el caso de 2 preguntas, adelante. Y si no, pues nos vemos mañana. Hasta luego. Todo bien, profe. Nos vemos hasta mañana. Gracias. Perfecto. Nos vemos, profe. Bye, nos vemos.